Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodolfo, esto es Tú que crees de laico a laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. ¿Somos los católicos idólatras? Tengo yo aquí, por ejemplo, a la Virgen del Carmen. ¿Soy idólatra? Tengo aquí al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Soy idólatra? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por supuesto, este pequeño curso de idolatría lo dedico a los hermanos protestantes. Se llama ¿Es idólatra la Iglesia Católica? Bueno, vamos a ver. Primero, ¿cómo reconocer la idolatría? Ese es un punto importante. ¿Cómo podrías tú poner a alguien contra la pared a fin de que no pudiera negar que es idolatría? ¿Cómo podrías? ¿Hay alguna forma de que algún hermano protestante pudiera poner contra la pared a un católico a fin de que no pueda negar que es idólatra? Bueno, voy a dejar ahora en este pequeño curso claro si el católico es o no idólatra. Y si consideramos que realmente yo soy idólatra, pues hoy mismo me haré protestante. Pero si no, quiero pedirle a los hermanos separados, pues que ya se busquen alguna otra frase para atacar a la Iglesia Católica. Lo primero que vamos a hacer es el significado de 3 palabras. Vamos a ver esto, vamos a ir al diccionario. Idolatría, por supuesto, es adoración a los ídolos. Idolatrar, pues es adorar a los ídolos. Pero las 3 palabras que quiero que veamos en el diccionario son las siguientes. Ídolo es figura de la divinidad que se adora. Ídolo, figura de la divinidad que se adora. Adorar significa reverencia, consumo, honor o rendir culto a Dios. Esto que no se les olvide. Adorar es rendir culto a Dios. Y la tercera palabra que quiero que veamos es venerar. Venerar es rendir culto a Dios, dar culto a Dios. Eso es venerar. Bueno. De esto podemos sacar rápido las primeras conclusiones. Ídolo es una figura que se asume como Dios. Ídolo es una figura que se asume como Dios. Ahora, ninguna figura en el catolicismo se asume de esta manera. Esta figura de la Virgen del Carmen que yo tengo aquí, para mí no significa en lo absoluto ningún Dios. Ni siquiera digo que sea la Virgen, es una representación de la Virgen, como una fotografía. No asumo esto. Este Sagrado Corazón de Jesús, no asumo que sea un Dios. Esta figura no es un Dios, es una representación. ¿Queda claro? Y otra, las imágenes de la Virgen y de los santos no son dioses, entiéndase por favor. Es la representación de una persona que para nosotros constituye un ejemplo de vida. No vayámonos perdiéndonos. No es lo que yo pienso. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Es lo que está escrito en la Iglesia Católica. Por tanto, todo lo que esté fuera de esto no corresponde a la lectura correcta de los principios de la Iglesia Católica. Así sea un católico, bueno, para eso la Iglesia tiene perfectamente escrito al respecto. ¿Sí? Es lo que enseña la Iglesia Católica. Lo que se exceda de esto contraviene a esa enseñanza. Ojo, yo sé que hay católicos que se exceden en la devoción de los santos o de la Virgen. Sí, es verdad, se exceden. Y a mí me da mucho pesar
que los sacerdotes no ubican a estas personas. Voy a poner un ejemplo. El día de San Judas Tadeo. Hay una devoción exacerbada a San Judas Tadeo y la gente lo ve como si fuera un Dios que hace milagros. Para muchos así es. Y yo no veo que la iglesia matice en esta gente su devoción, que la ponga en su lugar. Y lo mismo sucede con la Virgen. Hay una devoción exacerbada. Podemos tener muchísima devoción a la Virgen. Devoción. Pero hay mucha gente que asume que cuando pide milagros en intercesión de los santos, pues asume que los santos hicieron el milagro. Y entonces va la gente el día de San Judas Tadeo, se llena de gente que agradece a San Judas Tadeo, no la intercesión para haber recibido un milagro, sino que van y agradecen a San Judas Tadeo que les haya hecho el milagro. Y lo mismo sucede con la Virgen y con otros santos. Tener claro, protestantes, esta devoción exacerbada, excesiva por parte de un católico, si llega incluso a tener tintes de adoración a la Virgen o a los santos, es excomunión late sentencia. Los principios de la iglesia lo prohíben en sí. ¿Queda claro? Bueno. Ahora, sin embargo, más allá de las excesivas veneraciones que estoy comentando, más allá de esto, yo no conozco a ninguna de estas personas que digan que, por ejemplo, la Virgen es Dios. No, pueden tener un exceso de devoción, asumir que la Virgen ha hecho el milagro. Pueden tener un exceso de devoción que raye en el pecado. Pero jamás he conocido a nadie que diga que la Virgen es Dios. Y mucho menos que diga que esta figura sea Dios. Hay diferencias muy importantes. Hay diferencias muy importantes. No existen ídolos en la Iglesia Católica. Y si los protestantes ven dioses en donde no los hay, pues entonces son los protestantes los que empiezan teniendo un problema serio. Ahora, Lutero sabía perfectamente bien esto que estoy explicando. Tenía que saberlo porque era sacerdote. Tenía que saberlo. Pero él se aprovechó de la ignorancia de la gente para separarse de la Iglesia Católica y se le ocurrió un día: ¡ay, esos son ídolos! Hay que ir a destruirlos. Y destruyeron cualquier cantidad de piezas de obra de arte. Pero eso es una trampa de Martín Lutero. Martín Lutero lo sabía. Y fíjate qué curioso. Él jamás antes, hasta que se separó, él jamás antes habló de que la Iglesia Católica fue idólatra. Su separación se supone que se dio por las indulgencias que la Iglesia estaba vendiendo. Pero eso nada tiene que ver con esto. Cuando se separa empieza como loco a inventar cualquier cantidad de cosas con un fin. No parecerse a la Iglesia Católica. Y entre esas diferencias que él empezó a inventar, aprovechándose de la ignorancia de la gente, fue decir que la Iglesia Católica tenía ídolos. Pero esto es una mentira y él la sabía, porque esto no es un ídolo, esto no es Dios. Ni siquiera la Virgen no representa un Dios para mí, y mucho menos esta figura es un Dios para mí. Lo sabía Lutero, era un tramposo y un sinvergüenza. Y se aprovechó de la verdadera gente, de la verdadera fe de la gente, para alejarlos de la verdadera fe. Ese era Martín Lutero, un sinvergüenza.
Y hay una contundencia para dejarte claro que no somos idólatras los católicos, y la voy a mencionar al final. Ciertamente que sí, hay una línea muy delgada entre la veneración y la adoración. En algún sentido ya vimos que son sinónimos. Pero sí, aunque hay una línea muy delgada entre la veneración y la adoración, pues tenemos que tener en claro que la adoración tiene que ver con el culto a Dios, y vamos a entender esto. Si los católicos, antes de ser protestantes, hubieran puesto un poquito de atención, por ejemplo en Semana Santa, equivocados, pero al menos tendrían un argumento como para poder decir la Iglesia Católica es idólatra. Lo tendrían. Equivocado, pero tendrían un argumento. ¿Cuál es eso? Bueno, el viernes los católicos hacemos la adoración de la cruz. El Viernes Santo hacemos la adoración de la cruz. Pero toma nota de esto. Acuérdate que vimos en lo que significa, en el significado de las palabras, que venerar no necesariamente significa una adoración. Y esto lo voy a explicar. ¿Por qué? ¿Por qué no es adoración real, sino veneración a la cruz del Viernes Santo, cuando hacemos la adoración de la cruz? Primero, no significa otorgar a la cruz personalidad alguna. La cruz no adquiere personalidad. Y por último, no es una representación de ningún dios. Por eso no es adoración, y voy a explicarlo. No significa otorgar a la cruz personalidad alguna, y no es una representación de Dios. ¿Qué entiende la Iglesia por adoración? Porque ya vimos lo que es la RAE, pero vamos a ver qué entiende la Iglesia por adoración, y vaya que esto sí lo tiene bien escrito. Primero, la adoración es genérica. Viene del latín ad orare, es decir, elevar una súplica, y luego es necesaria la veneración, que al hacerse a Dios hace que se llame adoración de la tría. Entonces, la adoración a Dios se llama adoración de la tría. Cuando estamos haciendo culto a Dios, es adoración de la tría. En cuanto a la veneración terrena, y tomamos entonces el ejemplo de la cruz del Viernes Santo, o podemos la veneración a los objetos sagrados, bueno, esa adoración, esa veneración terrena, no se llama adoración de la tría, porque la adoración de la tría solo corresponde a Dios. Entonces, se llama adoración de dulía. A Dios es adoración de latria. A la cruz, por ejemplo, del Viernes Santo es adoración de dulía. La adoración de la cruz es adoración de dulia. Entiéndase bien. La cruz se veneró desde el comienzo del cristianismo. Desde el comienzo del cristianismo, luego de la ascensión. Y eso lo vemos en Mateo 16:24 y también lo vemos en Gálatas 6:14. Y hay otra cosa más. Tan esto es cierto en los primeros cristianos, tan esto es cierto con la cruz, que había una veneración muy fuerte a la cruz, era una distinción del cristiano. Bueno, tan esto es cierto que los primeros cristianos representaban
a la cruz como un símbolo cristiano, y a veces lo hacían para no ser descubiertos, porque los cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Lo hacían en forma de un ancla, la disfrazaban la cruz dibujando una ancla, pero ahí estaba la cruz, así lo hacían, o de plano lo hacían con una X. Eso representaba la cruz y fue venerada desde el propio comienzo del cristianismo, luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero vienen los listillos y dicen entonces: Babilonia adoraba la cruz y es pagana. Oye, qué tontería tan más grande, qué tontería. O sea, para el tiempo de Jesús, Babilonia ya había dejado de existir. Es una verdadera tontería esto. Babilonia adoraba la cruz. Qué tontería tan grande. A mí de veras me dan ternura. Luego salen, no, alzar los brazos. Los babilonios alzaban los brazos. Esos católicos son paganos. ¿Sí? O el huevo de Pascua. El huevo de Pascua. Dice, no, es que el huevo de Pascua viene de la Pascua florida de los babilonios. Esto es una verdadera tontería. Y ya explicaremos lo del huevo de Pascua cuando veamos el tema de la Eucaristía en el aspecto pascual. Ya nada más me falta oír, no, los babilonios hacían popo y los cristianos entonces son idólatras. Es que llegan a ese absurdo. Llegan a ese absurdo. La cruz es el símbolo cristiano por excelencia. Es el símbolo cristiano por excelencia. Mira, así como cada quien agarra su símbolo, por ejemplo, los socialistas y los comunistas, cómo les encanta tener la foto del Che Guevara, les encanta. Incluso me da risa, es que da ternura, da risa. Pero por ejemplo, tú ves mucho en las famosas marchas del orgullo, tú ves mucho a gente, sí, lleno de arcoíris, pero también con figuras del Che Guevara. Y fíjate que el Che Guevara odiaba a cualquiera que perteneciera al grupo LGTB y los mandaba a fusilar. Pero bueno, no lo saben, son ignorantes en todo sentido. Para mí el Che Guevara es simplemente el símbolo de la anarquía. Y donde veas tú a un líder político teniendo al Che Guevara en su pared, porque los ves, dices, cuidado, cuidado. En fin, bueno, dejemos claro pues por qué la iglesia no es idólatra. En Éxodo 20, en el capítulo 20 del Éxodo, sobre las imágenes, toma nota, dice, no te postrarás ante ellas ni darás culto. No te postrarás ante ellas ni darás culto. Aquí viene un hecho importante, porque de esta cita se valen los protestantes para decir que los católicos somos idólatras. Porque de repente ven que en la Virgen nos hincamos, nos persinamos, y entonces dicen, mira, es idólatra aquel. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Eso no significa que seamos idólatras. Pero además es que ellos cortan la frase completa. Así les encanta a los protestantes tomar una palabra, una cita fuera de contexto, etc. Aquí lo que hacen es cortar a la mitad la oración. Dice, no te postrarás ante ellas ni darás culto. El culto solo es a Dios. Mira, por si no lo has notado, desde el comienzo todas las religiones paganas desde el comienzo de la civilización allá en el Valle Indo, luego Egipto, Mesopotamia,
¿quién más? Babilonios, persas, griegos, romanos, bueno, todos ellos hacían sacrificios para el culto. Es decir, un principio importante, algo que es importante para determinar la idolatría es que se hace culto. En América lo hacían los aztecas, los mayas, los incas, hacían sacrificios humanos. No se limitaban solo a decir que aquella piedra tallada era Dios. No. Hacían cultos. ¿Sí? Mira qué pasó, por ejemplo, y es importante también el valor que tú le des a las figuras. Mira, en Génesis, si no me recuerdo, 31, Labán, después de que Jacob se escapa con sus esposas, Labán va atrás de él. Resulta que una de sus esposas se había robado, háganse de cuenta que se había robado esto. Pero con una diferencia. Para Labán, los ídolos que se habían robado sus hijas, no Jacob no estaba enterado, bueno, significaban los dioses para Labán. Entonces Labán dice, te has robado mis dioses. Y Jacob dice, aquí no están, búscalos. Y entonces me disculparé contigo. Y Labán busca, los esconde, no los encuentra. Pero esto eran dioses. Esto para mí, primera diferencia, para mí no son dioses. Entiéndalo, hermanos separados. Esto no es Dios en lo absoluto. En lo absoluto. Yo puedo pedir a la Virgen una intercesión. Si ustedes no creen en la intercesión, bueno, ese es su problema. Pero que no crean en la intercesión no quiere decir que esta Virgen sea un Dios, por favor. Para Labán sí, las figuras que se robó su hija Raquel sí eran, por supuesto, dioses. Pero para mí estos no son dioses, entiéndase, por favor. Entonces, vamos a ver otra cosa. No bastaba con decir que eran dioses. Había una interacción con ellos y para ello se requería de un sacerdote y de un culto. Esto implica una ceremonia y un sacrificio. Una ceremonia y un sacrificio. Toma nota. Porque el único culto sacrificial en la Iglesia Católica es la misa, es el memorial de nuestro Señor Jesucristo que se ofreció como víctima ofrecida. Por tanto, la Iglesia Católica establece que el único culto a Dios es el memorial de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro culto y además, ¿para quién es? Para Dios. Para Dios. Tú no vas a encontrar jamás en la misa que el sacrificio de Cristo se haga en honor a la Virgen María. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque la Virgen María no es Dios. Eso es un punto importante para saber reconocer la idolatría verdadera. Entonces no es idolatría en la Iglesia Católica. Si algún protestante te dice la Iglesia Católica es idólatra, miente absolutamente. Porque además la adoración no es solo un acto exterior, sino un acto interior. Y te voy a decir una cosa. En el interior puedes tú estar, y los hay muchos protestantes, eso sí te lo puedo asegurar. Católicos también. Pero te aseguro que hay muchos protestantes que son idólatras porque todo aquello que se pone en primer lugar antes que a Dios es idolatría.
Y para muchos, el Dios que ellos tienen en su vida es el dinero, el sexo, la comida. A veces incluso la familia viene a ocupar el lugar de Dios. Debemos de tener claro esto. No solo la idolatría se da en lo exterior, sino en lo interior. Y el apego es muy, muy importante. Entonces, no hay forma, pues, de que exista la idolatría en la Iglesia Católica. No lo hay, porque no hay ninguna celebración de culto, y esta es la clave fundamental, que no sea únicamente para Dios. No la hay. No existe la idolatría. Y te digo una cosa, el lugar en donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, pues tú tienes que saber, por supuesto, que en el propiciatorio estaban 2 ángeles encontrados en la tapa del propiciatorio. Pero además, según cuenta la Biblia, estaba adornado el lugar donde estaba el propiciatorio, el arca de la alianza, estaba adornado con figuras de ángeles. Y no eran dioses, ¿eh? Nadie pensaba que esos ángeles eran dioses. Así que espero que te quede claro ya qué es la idolatría. Y es la misma idolatría en la Iglesia Católica que en el protestantismo. Entonces, bueno, espero que te sirva esta información. Pásala bien, yo soy Rodolfo, esto es Tú que crees de laico a laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones, la paz quede contigo.